La encontró desangrándose en un cañón con una bala incrustada en el hombro y dos bebés que lloraban sin consuelo pegados a su pecho. Su caballo yacía muerto junto a una carreta calcinada a más de 30 kilómetros de cualquier poblado. Ella solo pensaba en curarle la herida y enviarlo de vuelta a su camino. Su idea era que se marchara antes de que las partidas de guerra apaches regresaran a terminar lo que habían empezado. Pero cuando él susurró el nombre sagrado de su abuela, un nombre que ningún hombre blanco debería conocer, comprendió que aquel forastero guardaba secretos capaces de salvar a su gente o de condenarla para siempre. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos escuchas, y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial reservado para ti. Territorio de Nuevo México, 1878. Habían pasado 3 años desde las últimas incursiones apaches que arrasaron el desierto alto, dejando aldeas reducidas a cenizas y familias dispersas como rastrojos en el viento. Muchos habían huido hacia el este, o reposaban bajo la arena roja, pero Ashki Bege seguía en la casa de adobe, que su abuelo levantó a la sombra de Shiprock, cuidando su rebaño y preservando las antiguas costumbres en un mundo empeñado en olvidarlas. A sus 26 años, Ashki había soportado más pérdidas que muchas mujeres con el doble de edad. La viruela le arrebató a sus padres cuando tenía 14. 2 inviernos después, los soldados se llevaron a su hermano acusándolo de robar caballos que pertenecían a su familia desde hacía generaciones. Su esposo, con quien apenas llevaba 8 meses de matrimonio, salió una primavera de casa y nunca volvió. Solo quedaron huellas de cascos en el lodo y un silencio que resonaba en las paredes del cañón, como un canto de duelo interminable. Ahora vivía sola, hablando solo con sus ovejas con el viento, y de vez en cuando con la anciana María Sandoval, cuyo marido atendía la tienda de trueque a unos 60 kilómetros al sur, en un caserío que los anglos llamaban Socorro. María le llevaba noticias del exterior, historias de magnates del ferrocarril, de guerras ganaderas, de fortunas que surgían y se desvanecían en ciudades lejanas, donde los hombres vestían de traje en vez de gamuza, y las mujeres se pintaban el rostro con polvos en lugar de arcilla. Pero Ashki prefería la soledad. Allí, entre rocas encendidas por el sol, y un cielo interminable, podía entonar los cantos de sanación que su abuela le había enseñado, tejer dibujos en sus mantas que contaban historias de 7 generaciones, y observar el ciclo de las estaciones sin la intromisión de un mundo que parecía no tener sitio para alguien como ella. Los colonos llamaban a esa tierra vacía, inútil, buena solo para lagartos y serpientes. Ellos no veían lo que ella veía. La luz del amanecer encendiendo las mesetas como brasas, el agua que corría en manantiales ocultos que habían sustentado a su pueblo durante siglos, las piedras que murmuraban con voces de ancestros que caminaron allí mucho antes de que Colón soñara con navegar al occidente. Su vida seguía un ritmo sencillo e inmutable. Se levantaba antes del alba para cuidar el rebaño. Recolectaba hierbas y raíces medicinales, tejía en las horas más calurosas mientras los animales buscaban sombra, y al anochecer preparaba los alimentos y revisaba las trampas de conejos y perros de la pradera. Una vez por semana cabalgaba con su yegua Vizio hasta un manantial escondido a 5 kilómetros al norte, donde su abuela recogía la arcilla sagrada para las ceremonias. Allí llenaba sus cántaros, recogía las plantas curativas que crecían en ese rincón y elevaba oraciones de protección contra los apaches que, pese a las promesas de paz del ejército, aún merodeaban, contra los colonos que codiciaban cada vez más las tierras navajas, y contra la soledad que a veces amenazaba con devorarla, como el desierto absorbe la lluvia. Aquella mañana el calor ya reverberaba en el suelo del cañón, cuando Ashki terminó de contar sus animales: 43 ovejas, 12 carneros y 26 corderos, todos sanos pese al verano seco. Estaba por moverlos a pastos más altos cuando Vizio comenzó a relinchar inquieta. Con las orejas tensas miraba hacia el sendero oriental que descendía de las mesetas por donde casi nadie pasaba. Primero oyó el ruido. No eran cascos regulares de viaje, sino un sonido irregular y apurado. Luego divisó una nube de polvo demasiado pequeña para una partida de guerra y demasiado frenética para mercaderes. Se cubrió los ojos del sol con la mano y vio aparecer un jinete solitario que bajaba de manera errática como un borracho buscando el camino de regreso en la oscuridad. A medida que se acercaba, distinguió que era un hombre blanco montado en un alazán bayo encorvado en la silla con algo oscuro manchándole la camisa. Pero lo que la dejó sin aliento fueron los 2 bultos pequeños,
Los llevaba apretados contra el pecho, moviéndose y lanzando el inconfundible llanto de dos bebés. El caballo tropezó casi desmontándolo, y Ashki entendió que el jinete estaba inconsciente, o muy cerca de estarlo, sosteniéndose solo por pura voluntad, y por el agarre mortal con que protegía a los niños. Lo sensato habría sido esconderse. Cada instinto le gritaba que empujara a las ovejas más adentro del cañón y esperara a que aquel desconocido siguiera de largo. Los hombres blancos en esa región casi siempre traían problemas, y uno herido con dos criaturas podía significar desde ataques apaches hasta persecuciones militares. Pero cuando el caballo volvió a tropezar y el jinete se inclinó peligrosamente, Ashki se descubrió corriendo hacia ellos con la voz de su abuela resonando en su memoria. El desierto da y quita en igual medida, hija. A veces nosotros somos el regalo. El vallo se desplomó a unos 50 metros de su puerta, cayendo de rodillas antes de rodar de costado. El hombre logró apartarse en el último instante, cubriendo a los bebés con su propio cuerpo. Cuando golpeó el suelo endurecido, Ashki llegó a su lado y lo vio intentar incorporarse la sangre filtrándose por un vendaje improvisado en su hombro izquierdo, el rostro pálido como la nieve tras varios días sin afeitar. Por favor, jadeó extendiéndole a los dos niños. Lléveselos. Partida de guerra apache a 5 millas. Volverán pronto. Ashki dudó solo un latido. Tomó a los bebés, un niño y una niña de quizás 6 meses, que lloraban de hambre y miedo pero estaban ilesos. Eran criaturas blancas de ojos azules y cabellos claros envueltas en lo que alguna vez fueron mantas finas de lana, ahora manchadas de polvo y sangre. El hombre que los cargaba rondaba los 30 años, alto y delgado, como muchos ganaderos con unas manos curtidas que hablaban de trabajos duros y de inviernos más duros aún. ¿Quién eres?, preguntó ella en inglés, manteniendo la voz serena. ¿Qué haces en mi cañón? Samuel Brooks, respondió él frunciendo el gesto al intentar acomodarse. No son mis hijos. Los hallé en una carreta incendiada, sus padres muertos. Los apaches atacaron el resto de la caravana hace 2 días. Ashke lo observó con atención buscando señales de engaño. Normalmente las caravanas no pasaban por aquella parte del territorio, y los apaches cuando asaltaban, solían llevarse a los niños con vida, en vez de dejarlos entre los cadáveres. Pero los pequeños estaban allí vivos y hambrientos, y la herida del hombre era reciente, una bala en el hombro que había sangrado mucho pero no había tocado arterias vitales. ¿Por qué tendría que ayudarte?, preguntó. Tu gente no ha hecho más que quitarnos lo nuestro. Samuel Brooks la miró con ojos color tormenta, y su voz sonó como si viniera de un lugar más profundo que el dolor. Porque eres Ashke Bege, nieta de Hastian Bege, guardiana de los cantos de sanación. Porque tu abuela una vez salvó la vida de mi padre cuando él se perdió en una tormenta de nieve cerca de la montaña sagrada. Porque le dijo que si alguna vez necesitaba ayuda buscara a la mujer que canta al viento al caer el sol. Las palabras golpearon a Ashke como un mazazo. Su abuela había muerto hacía 7 años y nunca había contado a nadie sobre esos cantos curativos, ni siquiera a María Sandoval. Mucho menos a alguien fuera de la familia, sobre el ritual vespertino de cantar al viento, para invocar a los espíritus en busca de guía y protección. Ningún hombre blanco debía saber de aquello. Ningún forastero debía conocer el nombre ceremonial de su abuela. ¿Cómo sabes eso?, susurró mientras el bebé seguía llorando en sus brazos. Mi padre era Jacob Brooks, dijo Samuel respirando con dificultad. En el invierno de 1851, seguía el rastro de ganado robado cuando lo sorprendió una ventisca. Tu abuela lo halló medio congelado cerca de las rocas de intercambio y lo llevó al campamento de su familia. Le salvó la vida con té de corteza de sauce y cantos que él no entendía. Cuando quiso pagarle, ella le dijo que la deuda pasaría a sus hijos. La mente de Ashke se agitó. Recordaba que su abuela hablaba de un ranchero blanco a quien había ayudado mucho tiempo atrás, aunque nunca reveló su nombre. Lo que sí recordaba eran las palabras de la anciana. Algunas deudas viajan por generaciones, hija. Algunas promesas se cumplen con sangre que aún no ha nacido. El sonido de cascos acercándose desde el oriente le impuso la decisión. Preparar y narrar esta historia nos llevó bastante tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Nos ayuda muchísimo. Ahora volvamos al relato. Ashke levantó la vista
y distinguió una nube de polvo en el horizonte jinetes que avanzaban rápido y con determinación. Demasiados para ser comerciantes, demasiado organizados para simples vagabundos. Samuel Brooks siguió su mirada e intentó ponerse de pie. El rostro se le puso aún más pálido. Me tendieron una trampa, dijo. Pensé que los había perdido entre las rocas, pero son persistentes. Apaches, Ashke preguntó, aunque ya sospechaba algo más. Peor, respondió Samuel, logrando por fin incorporarse. Hombres blancos que se hacen pasar por apaches. Iban con el grupo que atacó la caravana, pero no trabajan para ninguna tribu. Trabajan para alguien que quiere muertos a estos niños. Ashke sintió un frío que le calaba hasta el alma a pesar del calor del desierto. ¿Quiénes son esos pequeños?, preguntó. Samuel miró al bebé que ella sostenía con gesto sombrío. El niño es James Ashford, hijo del juez territorial Marcus Ashford. La niña es su hija Sarah. Sus padres viajaban con nombres falsos tratando de llegar a California con pruebas de un fraude de tierras. Alguien poderoso quería silenciarlos. Los jinetes se acercaban ya lo suficiente para contarlos. Eran 8 montados con disciplina casi militar. Ashke vio también que aunque llevaban pintura de guerra y plumas, los caballos estaban errados, y su forma de montar era demasiado rígida para auténticos guerreros apaches. Eran blancos disfrazados de indios con la intención de culpar a los nativos de lo que pensaban hacer. «Ayúdame a meterlos dentro», ordenó Ashke tomando una decisión. «Tenemos quizás 5 minutos antes de que lleguen a la casa». Samuel asintió y la siguió hacia la vivienda de adobe, avanzando despacio pero firme a pesar de su herida. Mientras tanto, Ashke pensaba en las opciones: la bodega secreta que su abuelo había excavado bajo la cocina, el pasadizo que conducía al corral de las ovejas, el viejo rifle que su padre dejó en su última cacería. Pero sobre todo pensaba en los niños que llevaba en brazos y en la promesa sagrada que al parecer su abuela había hecho 27 años atrás. Una vez dentro, entregó los bebés a Samuel y apartó rápidamente un pesado arcón de madera que ocultaba. La entrada al sótano de raíces allí abajo, indicó ella. Hay agua y algo de carne seca. Quédense en silencio sin importar lo que escuchen. ¿Y tú?, preguntó Samuel mientras descendía con cuidado al espacio angosto. Voy a convencerlos de que aquí no ha pasado nadie, respondió Ashke. Ya buscaba los colores de guerra que guardaba para las ceremonias. Si aquellos hombres querían jugar a ser guerreros apaches, ella les daría una lección que recordarían. Rápidamente se pintó el rostro con ocre rojo en los pómulos, arcilla blanca en la frente y carbón negro alrededor de los ojos. Luego trenzó plumas de águila en su cabello y se cubrió con la manta ceremonial de su abuela, tejida con símbolos de protección que habían acompañado a su familia por generaciones. Cuando los jinetes llegaran a su puerta, no encontrarían a una simple mujer navaja, sino a una guardiana de medicina lista para la guerra. Los cascos se detuvieron frente a su casa, justo cuando ella terminaba de tapar la entrada del sótano. Por la pequeña ventana pudo ver a los hombres desmontando rostros blancos bajo pintura tosca, botas de caballería debajo de leggings apaches. El jefe era un hombre alto de ojos fríos y porte militar que ningún disfraz podía ocultar. Golpeó la puerta con la culata del fusil, no con el toque cortés de un visitante, sino con la exigencia de quien está acostumbrado a que le abran de inmediato. Ashke esperó 3 latidos. Luego abrió y salió mostrando que aquel lugar le pertenecía y que no temía a extraños. «¿Qué quieren?», preguntó en navajo, aunque sabía que entenderían el inglés. «Buscamos a un hombre», dijo el cabecilla en un inglés forzado, claramente intentando fingir que no era su lengua. «Hombre blanco herido, lleva 2 bebés blancos». «¿Lo has visto?». Ashke dejó que su mirada recorriera lentamente a cada uno de los 8, fijándose en detalles que ellos suponían invisibles. Las huellas frescas de botas, que no coincidían con mocasines apaches. La forma de empuñar el rifle como soldados, y no como asaltantes. La pintura de guerra, en diseños que no pertenecían a ninguna tribu conocida. Finalmente habló en un inglés perfecto que llevaba la autoridad de su abuela, y obligó al líder a retroceder un paso. «He visto muchas cosas en este cañón», dijo. «He visto los espíritus de los antepasados que no aceptan extraños perturbando su descanso. He visto águilas que llevan mensajes a los seres del trueno. He visto lo que ocurre con los hombres que mienten sobre quiénes son y lo que buscan». El jefe perdió un instante su máscara, revelando la mente calculadora bajo el disfraz. «No queremos problemas contigo, mujer. Solo dinos si viste a ese hombre».
Los únicos hombres que he visto hoy están frente a mí, contestó Ashke con verdad. Y veo que llevan la pintura de guerreros, pero huelen a oro. Montan como soldados y dicen cazar como apaches. Hablan de seguir a un solo hombre, pero viajan en número de guerra. Uno de los acompañantes dio un paso impaciente. Basta de misticismo. Revisemos la casa. Pero el líder levantó la mano sin apartar los ojos de Ashke. Había en su postura algo que lo hizo dudar en irrumpir. Quizá era la calma absoluta con la que ella permanecía, pese a estar en inferioridad, de 8-1, o tal vez las historias que había oído sobre las mujeres, medicina navajas, y el precio que pagaban quienes las ofendían. Nos marchamos, dijo al fin. Pero vigilaremos este cañón. Si alguien pasa, lo sabremos. Ashke asintió una sola vez un gesto que podía significar acuerdo, desdén o advertencia. El cañón ve a todos los que entran, respondió. Y lo recuerda. Los hombres montaron de nuevo y se alejaron hacia el norte, pero ella sabía que no irían lejos. Acamparían en algún punto desde donde pudieran observar su casa, aguardando a que su presa se mostrara. Había ganado tiempo, no seguridad. Esperó hasta que el polvo de sus caballos se disipó. Luego regresó, y movió el arcón que ocultaba la boca del sótano. Samuel Brooks emergió despacio, aún abrazando a los dos pequeños, que por fortuna no habían hecho ruido en todo el encuentro. ¿Cómo supiste qué decir?, preguntó. Mi abuela me enseñó que los hombres blancos temen más lo que no entienden que lo que conocen, contestó Ashke. Pero volverán. No son apaches y no se rendirán. Samuel asintió con gesto sombrío. El hombre que quiere muertos a estos niños tiene mucho dinero y nada de paciencia. Seguirá enviando cazadores hasta acabar el trabajo. Ashke miró al bebé tan pequeño, tan indefenso, envuelto en una guerra imposible de comprender. El niño intentaba meterse el puño en la boca, y la niña la observaba con una atención solemne, como si pudiera percibir lo que los adultos no ven. Cuéntame todo, pidió Ashke. Si voy a protegerlos, necesito saber a qué nos enfrentamos. Samuel Brooks se acomodó junto al muro de adobe, conteniendo un gesto de dolor al mover el hombro herido, mientras Ashke preparaba una cataplasma de salvia del desierto y corteza de sauce molida. Los bebés descansaban entre ellos sobre una manta con símbolos protectores, al fin tranquilos, tras beber leche de cabra calentada al fuego. Afuera el viento del desierto no traía sonido de cascos, pero ambos sabían que sus enemigos seguían rondando, acechando como buitres sobre una presa agonizante. El juez Marcus Ashford no era un magistrado cualquiera del territorio, comenzó Samuel con la voz baja y medida. Era el único en Santa Fe que no podía ser comprado, amenazado ni convencido cuando se trataba de derechos sobre la tierra. Durante 3 años investigó títulos falsos que colonos blancos usaban para despojar a navajos apaches y pueblos originarios, vendiendo luego esas tierras a compañías ferroviarias y mineras por enormes ganancias. Las manos de Ashke se detuvieron mientras molía la corteza de sauce. El robo de tierras no era novedad en la región, pero la magnitud que Samuel describía revelaba algo mucho más organizado que simples colonos ambiciosos. ¿Cuántas reclamaciones?, preguntó. Más de 200,000 acres, respondió Samuel. Ashford había rastreado el fraude hasta una red de agrimensores corruptos, funcionarios territoriales y comisionados federales de tierras. Alguien estaba robando reservas enteras, pedazo a pedazo, y dándoles apariencia legal mediante planos falsos y tratados inventados. La revelación golpeó a Ashke como un mazazo. 200,000 acres incluían gran parte de las tierras navajas, los parajes sagrados cerca de Shiprock y los pastizales que habían alimentado a su gente por generaciones. ¿Quién?, preguntó, aunque sospechaba que la respuesta implicaba a alguien con poder suficiente para organizar incursiones apaches falsas. Eso era lo que el juez Ashford intentaba probar cuando lo mataron, continuó Samuel. Había trabajado en secreto reuniendo pruebas, armando un caso para exponer a todos los implicados. La caravana era solo una fachada, aparentar que viajaba a California por la salud de su esposa. Pero alguien descubrió su investigación. Samuel hizo una pausa para beber del guaje de agua que Ashke le ofreció, su rostro endurecido por la luz del fuego. El ataque no fue casual, añadió. Se planeó hasta el mínimo detalle. Los asaltantes sabían exactamente qué carreta atacar y el momento en que la caravana estaría más vulnerable. Mataron a todos salvo a los bebés, que solo vivieron porque su niñera los escondió bajo costales de grano cuando empezaron los disparos. Dijiste que los encontraste, lo recordó Ashke.
¿Cómo llegaste allí? Yo seguía el rastro de ganado robado, contestó Samuel. Y por primera vez desde su llegada algo parecido a la vergüenza cruzó su rostro. Mi rancho está a unos 60 kilómetros al sureste, cerca del río Pecos. Me habían estado robando reses por meses, siempre unas pocas, cada vez siempre cuando yo no estaba. Seguí el rastro durante 3 días hasta que comprendí que me guiaba directo al territorio apache. Ashke lo miró con atención. El robo de ganado era común, pero la mayoría de los ladrones evitaba los dominios apaches, no atraía a perseguidores hacia ellos. Alguien quería que estuvieras allí, afirmó sin tono de pregunta. Eso mismo entendí, pero demasiado tarde, admitió Samuel. Cuando escuché los disparos de la caravana, la matanza casi había terminado. Estaba a menos de 1 kilómetro oculto entre las rocas, observando con mis binoculares cómo hombres pintados de guerra remataban a los sobrevivientes. Pero algo no cuadraba. Los disfraces, dijo Ashke. Más que eso. Los verdaderos guerreros apaches no desperdician munición en los muertos. No prenden fuego a las carretas antes de saquearlas. Y nunca dejan monedas de plata ni joyas de oro mientras se llevan solo alimentos y mantas. La abuela de Ashke le había enseñado a leer las señales que otros no veían, la forma en que los caballos se movían cuando sus jinetes estaban tensos, la diferencia entre una acción calculada y una reacción desesperada. Esos detalles separaban la verdad del engaño. La historia de Samuel tenía el pulso de la verdad, pero había huecos partes que callaba. Aún no me dices por qué te querían a ti en particular, le reprochó, ni cómo supiste traer a los niños conmigo, en vez de llevarlos al asentamiento más cercano. Samuel guardó silencio un largo momento, la vista fija en los 2 pequeños que dormían. Cuando por fin habló, su voz cargaba un antiguo dolor. Porque yo conocía a Marcus Ashford. Nos vimos 2 veces cuando investigaba disputas de tierra que afectaban mi rancho. Intentaba demostrar que mi título era fraudulento, que mi terreno había sido robado a tu pueblo. Las palabras flotaron entre ellos como humo de un fuego que se apaga. Ashke sintió un frío en el estómago al comprender la implicación. Tu rancho está sobre tierra navaja. El rancho de mi padre, corrigió Samuel. Jacob Brooks, el hombre a quien tu abuela salvó. Él compró la propiedad de buena fe, pagó el precio completo a los comisionados territoriales, presentó todos los documentos. Pero según la investigación de Ashford, esos comisionados nunca tuvieron derecho a venderla. La mente de Ashke giraba buscando conexiones e implicaciones. Así que cuando mataron a Ashford, su investigación murió con él, murmuró Samuel. A menos que alguien tuviera acceso a sus pruebas. Alguien en quien confiara lo suficiente para compartir sus hallazgos. Alguien que quizá trabajaba a su lado para desenmascarar la conspiración. Tú, respiró Ashke. Samuel asintió lentamente. Durante 6 meses le estuve dando información al juez Ashford sobre el robo de ganado. Empezó Samuel con voz queda. Sobre los hombres extraños que medían mis tierras sin permiso, las ofertas de compradores que parecían saber más de mi escritura que yo mismo. Lo ayudaba a armar su caso, aún sabiendo que podía costarme todo lo que tenía. La pequeña se movió en sueños, emitiendo soniditos que a Ashke le recordaron los cantos de sanación de su abuela. Instintivamente extendió la mano para calmarla. Al rozar la manta notó algo duro bajo la tela. Hay algo cosido aquí dentro, dijo palpando el bulto escondido. Algo de metal. Los ojos de Samuel se abrieron con sorpresa. No lo sabía. La niñera ya los había envuelto cuando los hallé. Solo tomé a los niños y corrí. Con cuidado, Ashke recorrió la orilla de la manta hasta encontrar una pequeña abertura. Al tacto distinguió un cilindro de metal del tamaño de su dedo meñique. Ayúdame a sacarlo sin despertarla. Trabajando juntos lograron extraer un pequeño tubo de plata grabado con el sello del Tribunal Territorial y sellado en ambos extremos con cera. Samuel lo miró asombrado. Un portadocumentos susurró. Los jueces lo usan para trasladar papeles importantes. Debe ser la prueba, concluyó Ashke. El juez Ashford escondió su evidencia junto con sus hijos. Con cuidado, Samuel rompió el sello de cera y sacó un pergamino enrollado cubierto de escritura apretada y sellos oficiales. Al desplegarlo, ambos vieron que era un documento legal, aunque el lenguaje era formal y complicado. En la parte superior, en letras destacadas, se leía:
Investigación confidencial sobre fraude de tierras territoriales. ¿Puedes leerlo?, preguntó Ashke. Los ojos de Samuel recorrieron el texto y su expresión se volvió cada vez más sombría. Es una lista completa, dijo por fin. Nombres, fechas, montos pagados. Descripción de las tierras. Todos los implicados en la conspiración, desde comisionados territoriales y agrimensores federales hasta directivos de ferrocarriles. Al llegar al final, se detuvo pálido. Ashke se inclinó para ver qué lo había sorprendido. En la última línea, con la letra inconfundible del juez Ashford, aparecía un nombre que le heló la sangre. Investigación iniciada a solicitud de Jacob Brooks sobre la venta fraudulenta de su rancho. El señor Brooks sospechaba que su escritura era ilegal y deseaba restituir las tierras a sus dueños legítimos. Tu padre, dijo Ashke lentamente. No solo fue salvado por mi abuela, trabajaba con el juez Ashford para devolver tierras robadas. Eso es imposible, murmuró Samuel, pero su voz carecía de firmeza. Jamás mencionó que la tierra fuera robada. Él me dijo que la compró legalmente. Quizá lo hizo, dijo Ashke examinando el pergamino. Pero tal vez después descubrió la verdad. Quizá por eso nunca amplió el rancho, ni vendió una parcela, ni habló de sus primeros años en el territorio. Samuel miró el documento como si deseara que se transformara en algo menos doloroso. Si esto es cierto, mi padre pasó 27 años tratando de reparar un daño que no sabía que había causado. Y alguien mató al juez Ashford para impedir que esa reparación se cumpliera. Antes de que Ashke respondiera, el sonido de cascos los hizo tensarse. Pero estos golpes eran distintos, más lentos, cautelosos, y venían del sur, no del este. Un solo jinete avanzaba con cuidado en la oscuridad del cañón. Ashke enrolló de inmediato el documento y se lo entregó a Samuel. Escóndelo, susurró. Pase lo que pase, que no lo encuentren. Se acercó a la ventana y miró hacia el cañón iluminado por la luna. Un jinete solitario se aproximaba a su casa. No era uno de los falsos apaches de antes. Ese hombre montaba con la calma de quien conoce el desierto en soledad, alguien muy seguro o muy desesperado. Ashke Bege, llamó una voz desde la oscuridad. Sé que estás ahí. No vengo a hacerte daño. La voz madura y curtida hablaba en inglés con la precisión de quien lo aprendió como segunda lengua. Ashke reconoció el acento apache, pero de las bandas del este que a veces comerciaban en el puesto de María Sandoval. ¿Quién eres?, preguntó sin apartarse de la ventana. Me llamo Joseph Crowfeather. He seguido el rastro de los hombres que atacaron la caravana. Sé que vinieron aquí buscando al hombre blanco y a los niños. Samuel comenzó a incorporarse, pero Ashke le indicó que permaneciera oculto. ¿Qué quieres de ellos?, preguntó. Lo mismo que tú, respondió Crowfeather. Mantenerlos con vida el tiempo suficiente para que se haga justicia. Esos hombres que se visten como guerreros apaches traen vergüenza a todos los nuestros. Facilitan que los colonos blancos nos culpen de sus propios crímenes. Ashke reflexionó. Si Crowfeather decía la verdad, podía ser un aliado valioso. Si mentía, ya estaba lo bastante cerca para matarlos antes de que pudieran huir. Pero algo en su voz, un cansancio más que una amenaza, hizo que Ashke confiara en su instinto. Abrió la puerta y salió el rifle en las manos, pero sin apuntar al jinete. A la luz de la luna, distinguió que era un apache de unos 50 años vestido con atuendo tradicional, pero armado con un moderno rifle de repetición. Su caballo, bien cuidado y alerta, delataba experiencia. ¿Cómo sé que no trabajas con ellos?, preguntó. Crowfeather desmontó despacio con las manos siempre a la vista. Porque mataron a mi sobrino hace 2 días cuando intentó advertir a la caravana del ataque. Porque los he seguido por más de 160 kilómetros buscando pruebas que demuestren que el pueblo apache no tuvo nada que ver con esos crímenes. ¿Tu sobrino sabía de la emboscada?, preguntó Ashke. Los oyó planearla mientras cazaba cerca de su campamento. 3 hombres blancos y 5 pistoleros contratados, todos disfrazados de guerreros apaches. Hablaban de un juez que debía ser silenciado y de unos niños que no podían llegar a California. Samuel apareció en el umbral todavía con el niño en brazos. Escuchó algún nombre, quiso saber. Crowfeather miró a Samuel con atención antes de responder. 1. El hombre que los contrató. Lo llamaban el coronel. Ashke sintió un frío recorrerle las venas. En todo el territorio solo había un hombre conocido así,
El coronel William Hartley, antiguo oficial de caballería convertido en comisionado territorial, uno de los más poderosos de Santa Fe. Si Hartley estaba detrás del fraude de tierras, se enfrentaban a un enemigo con recursos casi ilimitados y fuertes conexiones políticas. «Tenemos que salir de este cañón», dijo Ashke. «Si Hartley está implicado, enviará al ejército tras nosotros». «¿A dónde podemos ir?», preguntó Samuel. «Su influencia llega hasta Denver». Crowfeather dio un paso al frente. «No a todas partes. Hay lugares donde el alcance del coronel no llega gente con sus propias razones para querer verlo caer. Pero antes debemos recuperar algo del lugar donde atacaron la caravana». «¿Qué podría valer la pena volver allí?», preguntó Ashke. Las pertenencias del juez Ashford. Su esposa llevaba un diario con apuntes de cada persona que conocieron y de cada sitio que visitaron. Si ella documentó la investigación como lo hacía su esposo, quizá haya pruebas suficientes para desmantelar toda la conspiración. Samuel acomodó al bebé en su otro brazo. «Los asaltantes habrán quemado todo». «No todo», replicó Crowfeather con gravedad. «Mi sobrino los vio enterrar un pequeño cofre antes de irse. Tenían prisa y no lo destruyeron». Ashke miró a los dos hombres sopesando opciones todas arriesgadas: quedarse en el cañón y esperar a que Hartley enviara más asesinos, huir hacia los poblados y confiar en hallar autoridades honestas, o regresar al sitio de la masacre en busca de pruebas que quizá ya no existían. La niña comenzó a llorar quedamente. Al tomarla en brazos para calmarla, Ashke notó algo que antes había pasado por alto. Cosido en el vestido, había un pequeño relicario de plata oscurecido, pero intacto. Dentro halló una diminuta fotografía de una mujer de ojos bondadosos y de un hombre con toga judicial, el juez y la señora Ashford, sonriendo con la confianza de quienes creen en la justicia y la ley. «Ellos merecen que su historia sea contada», dijo por fin. «Sus hijos merecen saber que murieron intentando hacer lo correcto». Samuel asintió lentamente. «Y mi padre merece limpiar su nombre. Si en verdad intentaba devolver las tierras robadas, ayudar a estos niños es lo menos que puedo hacer». Crowfeather montó de nuevo. «Entonces partimos al amanecer. El sitio de la caravana está a una jornada completa, y debemos movernos rápido. Los hombres del coronel Hartley esperarán que corramos al sur hacia México, no al norte hacia el escenario de su crimen». Mientras el guerrero apache se alejaba para preparar su marcha, Ashke y Samuel regresaron a la casa. Los bebés, ahora despiertos, miraban con la curiosidad atenta de quienes perciben que su mundo ha cambiado. «¿Estamos haciendo lo correcto?», preguntó Samuel mientras se preparaban para lo que quizás sería su última noche tranquila. Ashke contempló el documento que habían hallado luego a los niños que cargaban los sueños de justicia de sus padres. Finalmente miró al hombre que había irrumpido en su vida con secretos que unían a sus familias a través del tiempo. «Mi abuela decía que el desierto te enseña a ver con claridad, porque no hay dónde esconder la verdad», recordó. «La verdad es que estos niños corren peligro. El coronel Hartley roba tierras de mi pueblo, y huir no resolverá nada». Samuel asintió, comprendiendo sin necesidad de más palabras. Mañana cabalgarían juntos hacia el peligro, unidos por deudas y promesas, en algo que se acercaba peligrosamente a la confianza. Afuera el viento traía el aroma de la lluvia desde las montañas lejanas, y Ashke se sorprendió tarareando uno de los cantos de protección de su abuela, mientras se preparaba para lo que el amanecer pudiera traer. El alba no trajo consuelo, solo la dura certeza de lo que los aguardaba. Ashke aseguró a los bebés en portabebés especialmente tejidos para mantenerlos pegados a su cuerpo durante la larga cabalgata, mientras Samuel probaba si su hombro herido podía sostener el rifle. El dolor se notaba en cada movimiento, pero su resolución seguía firme como la roca. Joseph Crowfeather apareció en el borde del cañón justo cuando el sol asomaba sobre las mesetas del oriente, trayendo 2 caballos extra y provisiones que revelaban una preparación minuciosa. «Viajaremos ligeros y rápidos», anunció mientras repartía cecina, galleta dura y agua. «Los hombres del coronel Hartley supondrán que avanzaremos lento por los niños, así que haremos lo contrario. Llegaremos al lugar de la caravana a media tarde, encontraremos lo que buscamos, y desapareceremos antes de que noten que estuvimos allí». Ashke amarró la bolsa de medicinas de su abuela a la silla junto a su rifle, mientras Samuel guardaba el documento del juez Ashford dentro de su camisa, donde permanecería seco y oculto. Los pequeños parecían percibir la tensión que los rodeaba.
El pequeño James se inquietaba sin cesar, mientras Sarah observaba todo con esos ojos azules inusualmente atentos que le recordaban a Ashke los relatos de su abuela sobre niños capaces de ver a los espíritus. El sendero hacia el norte se retorcía por un terreno cada vez más peligroso, subiendo del país de cañones de arena roja hasta zonas más altas, donde los pinos se aferraban a las laderas rocosas y las cañadas ocultas podían tragarse caballo y jinete sin aviso. Crowfeather los guiaba por rutas comerciales tan antiguas que ya eran viejas cuando su abuelo era joven. Tu sobrino preguntó a Ashke en la primera parada, ¿cómo supo que debía advertir a la caravana? El gesto de Crowfeather se ensombreció mientras ajustaba la brida. Charlie cazaba alce en la sierra cuando se topó con su campamento 8 hombres blancos vestidos de guerreros apaches, practicando sus gritos de guerra como actores ensayando una obra. Los oyó discutir la hora del ataque, cuál carreta golpear primero, cómo hacer que pareciera real. ¿Trató de avisar a alguien más?, preguntó Samuel. Cabalgó directo a la agencia de la reserva en Socorro y contó todo lo que vio. El agente le prometió enviar aviso a la patrulla de caballería para advertir a los viajeros. A Ashke la recorrió un frío que no provenía del aire de montaña. Pero no lo hizo, dijo Crowfeather con amargura. El agente Morrison lleva 3 años recibiendo dinero del coronel Hartley. Fue como si Charlie hubiera cabalgado directo hasta el coronel para darle la ruta de la caravana. Cuando mi sobrino entendió la traición, intentó llegar por su cuenta a los viajeros. Ahí lo mataron, concluyó Samuel. Crowfeather asintió con gravedad. Lo hallé a 5 kilómetros de la caravana con un tiro en la espalda mientras cabalgaba. Difícil advertir a gente que nunca conoció. Dejaron su cuerpo a los coyotes y se llevaron su caballo para simular un asesinato fortuito. La segunda mitad de la jornada los llevó por parajes que parecían fuera del tiempo, vastas extensiones de piedra quebrada y mesetas esculpidas por el viento, donde el único sonido era el de los cascos y el grito lejano de los halcones cazadores. Ashke no dejaba de escudriñar el horizonte buscando nubes de polvo o destellos de metal que anunciaran persecución, pero el paisaje permanecía vacío, casi con un silencio sobrenatural. Samuel cabalgaba a su lado con el pequeño James, asegurado al pecho de manera que dejaba libre la mano del arma. Pese a la herida y a las circunstancias que los habían unido, se movía en aquel territorio áspero con la soltura de quien nació para él. Ashke se descubrió observando su perfil cuando pensaba que él no la veía intentando conciliar al desconocido que se había desplomado en su cañón con el hombre que ahora arriesgaba todo por hacer justicia. Tu padre dijo durante la última parada antes de llegar al sitio de la caravana. ¿Cómo era Samuel? Meditó la pregunta mientras daba agua a su caballo. Un hombre duro pero justo. Hablaba poco de sus primeros años en el territorio. Siempre decía que lo importante era lo que uno hacía con el presente. Pero recuerdo que salía a cabalgar y desaparecía por días. Volvía con un semblante como de haber luchado con su conciencia. Mi abuela decía que él era distinto a otros hombres blancos, comentó Ashke. Tenía lo que ella llamaba buen espíritu, una conciencia que sabe que las deudas deben pagarse. Ojalá lo hubiera sabido, susurró Samuel. Durante años pensé que solo era un ranchero próspero que hizo buenos negocios de tierras. Si hubiera conocido la verdad, quizá habría podido ayudarlo a enmendar lo hecho. Crowfeather interrumpió la conversación con un silbido agudo. Desde una elevación había visto algo que lo hizo llamarles con urgencia. Cuando llegaron a su punto de observación, Ashke comprendió el motivo. Abajo, en un anfiteatro natural formado por piedra roja erosionada, yacían los restos de la caravana, 5 carretas dispuestas en círculo irregular, sus lonas reducidas a ceniza, los marcos de madera ennegrecidos por el fuego, regados alrededor los enseres de familias que creyeron viajar hacia nuevas vidas, ollas de hierro, juguetes de niños, libros con páginas dispersas por el viento, como hojas caídas. Pero lo que atrapó la mirada de Ashke no fue la destrucción, sino las señales de que no eran los primeros en llegar desde el ataque. Huellas frescas de caballos rodeaban las carretas y varios de los restos quemados ya habían sido revisados. Mucho más minucioso de lo que habría hecho una partida apache real. Alguien ha estado aquí hace poco, dijo Ashke. Crowfeather asintió con gesto sombrío. Dentro de los últimos 2 días. Buscaban algo en concreto. Samuel cambió al pequeño James de brazo, reprimiendo una mueca cuando la herida del hombro tiró de nuevo. Tal vez lo mismo que nosotros, añadió Crowfeather.
O quizás solo querían asegurarse de no dejar ninguna prueba. Se acercaron al lugar de la caravana con las armas listas y los sentidos alerta. El único sonido era el viento que silbaba entre la madera rota y el graznido lejano de los zopilotes. El ataque había sido despiadado y completo, los cuerpos enterrados a la prisa, en una fosa común, señalada apenas por un montón de piedras y todo lo de valor evidente saqueado. Pero al revisar los restos, comenzaron a notar patrones que confirmaban la versión del sobrino de Crowfeather sobre los falsos apaches. «Mira estos agujeros de flecha en las paredes de la carreta», indicó Ashke pasando los dedos por la madera astillada. «El ángulo no corresponde al tiro desde un caballo. Estas flechas las dispararon hombres de pie, probablemente cuando la gente ya estaba muerta». Samuel examinó los restos chamuscados de lo que había sido la carreta principal más grande y reforzada con hierro, como si alguien hubiera previsto problemas. Era la del juez Ashford, afirmó. La que ellos querían atacar primero. Crowfeather estudiaba las huellas alrededor de la fosa con gesto preocupado. «Mi sobrino acertó en algo. Quien hizo esto intentó que pareciera auténtico, pero cometieron errores que cualquiera familiarizado con tácticas apaches reconocería. Un guerrero verdadero no dejaría el arnés. Estos hombres lo tomaron y dejaron que los caballos murieran. Un apache de verdad habría dispersado las carretas para dificultar su defensa. Ellos las mantuvieron juntas porque así era más sencillo». Samuel hizo una pausa en su búsqueda. «Hablas como si hubieras visto verdaderos ataques apaches». Crowfeather endureció el rostro. «He participado en ellos. Cuando aún luchábamos por nuestra tierra, antes de los tratados, antes de las reservas, antes de aprender que resistir solo traía más soldados y más muerte». Su confesión quedó suspendida en el aire, recordando que los 3 adultos que registraban aquel lugar representaban pueblos enfrentados por décadas. Pero el bebé atado al pecho de Ashke parecía tender un puente sobre esas viejas enemistades, inocente de conflictos que no había elegido. Dependía de adultos que en otras circunstancias habrían desconfiado unos de otros. ¿Dónde escondería el juez Ashford documentos importantes?, preguntó Ashke, volviendo a la urgencia del momento. «En algún sitio a prueba de fuego», respondió Samuel. «Los jueces aprenden a proteger sus papeles por encima de casi todo». Pasaron una hora hurgando entre los escombros antes de que Crowfeather hallara algo que lo cambió todo. Bajo lo que había sido la carreta del juez enterrado entre restos carbonizados, apareció un pequeño cofre de hierro con la cerradura reventada a balazos. «Aquí estaba», dijo Samuel con seriedad mientras Crowfeather sacaba la caja vacía. «No necesariamente», replicó Ashke observando el cofre con detenimiento. «Fíjate cómo destrozaron el cerrojo. Si hubieran encontrado lo que buscaban, ¿para qué dispararle? ¿Por qué no llevarse la caja entera?» Crowfeather pasó los dedos por los bordes del hierro. «Tiene razón. Este candado fue reventado de cerca, seguramente por alguien frustrado, porque no pudo abrirlo de otra manera. Así que lo que estaba adentro quizá siga escondido», dijo Samuel, con un atisbo de esperanza. «O quizá el fuego lo destruyó». Pero el juez Ashford fue lo bastante astuto para esconder un documento con sus hijos, apuntó Ashke. Tal vez ocultó otros. Ampliaron la búsqueda ya no solo de escondites evidentes, sino de señales de que el juez había previsto el peligro. Fue Ashke quien halló la primera pista, un sector de tierra cerca de la fosa que había sido removido pero no compactado del todo. «Alguien cavó aquí», dijo arrodillándose junto a la hondonada. «No fue ayer, pero tampoco hace mucho». Crowfeather se unió a su inspección. «El día del ataque, tal vez. Alguien enterró algo aquí mientras las carretas ardían». Samuel miró los restos esparcidos, imaginando el caos de la matanza. La señora Ashford. Si vio morir a su esposo y supo que buscaban los documentos, pudo tener tiempo de ocultar algo antes de que la hallaran. Trabajando juntos, excavaron con cuidado el escondite. A unos 60 centímetros los dedos de Ashke tocaron un bulto envuelto en tela engrasada, una cartera de cuero protegida del fuego y del agua. Dentro hallaron páginas escritas con letra cuidadosa de mujer acompañadas de dibujos, mapas, y lo que parecían copias de documentos oficiales. «El diario de la señora Ashford», dijo Samuel conteniendo el aliento mientras abría la cartera. «Y más correspondencia, papeles legales e incluso fotografías». Ashke examinó una de las fotos sobre su hombro. Mostraba a un grupo de hombres con trajes caros frente a un edificio gubernamental dándose la mano y sonriendo a la cámara.
A uno de ellos lo reconoció por los carteles de búsqueda el coronel Hartley, más joven, pero con la misma arrogancia, reunido con comisionados territoriales para coordinar la redistribución de tierras navajas. Samuel leyó la nota junto a la foto. El coronel Hartley nos asegura que todos los obstáculos legales se pueden superar con incentivos económicos adecuados. Crowfeather se inclinó para mirar mejor la imagen. ¿Cuántos son?, preguntó. 12, contó Ashke. 12 hombres que conjuraron el robo de tierras a mi pueblo y probablemente a otros también. Samuel pasó páginas del diario. Su rostro se fue oscureciendo. Está todo aquí: nombres, fechas, montos pagados, descripciones de parcelas. La señora Ashford documentó todo lo que encontraron en su investigación, incluyendo la relación con el rancho de tu padre. Ashke preguntó. Samuel buscó las páginas pertinentes y leyó en silencio varios minutos antes de responder. Mi padre compró la tierra legítimamente al comisionado territorial Harrison, que supuestamente la había adquirido por canales legales. Pero lo que mi padre no sabía era que el comisionado Harrison forjó los planos originales para que pareciera que la tierra había sido cedida por tratado cuando no era cierto. Así que tu padre fue una víctima inocente, dijo Ashke. Al principio. Pero según esto se dio cuenta de algo raro hace unos 5 años, cuando familias apaches empezaron a reclamar que esas tierras pertenecían a sus antepasados. Entonces contactó al juez Ashford y comenzó la investigación. Eso llevó a todo esto. Crowfeather había estado examinando los mapas incluidos en la carpeta. Esta conspiración es más que un fraude de tierras, dijo con gravedad. Según estos papeles, han estado vendiendo derechos mineros sobre territorios que ni siquiera existen, prometiendo a las compañías ferroviarias paso libre por tierras que nunca adquirieron. ¿De cuánto dinero estamos hablando?, preguntó Ashke. Samuel hizo cálculos con las cifras y las anotaciones de la señora Ashford. Cientos de miles de dólares. Quizá más. Suficiente para comprar funcionarios territoriales, comisionados federales e incluso oficiales del ejército. La bebé Sara comenzó a llorar suavemente, y al acercarse a Ashke para calmarla notó algo que la heló. En el horizonte sur se levantaba polvo, jinetes que se acercaban rápido, demasiados, como para ser coincidencia. Tenemos compañía, anunció. Crowfeather ya iba hacia su caballo. ¿Cuántos? Ashke se cubrió los ojos y contó con cuidado. Al menos una docena, quizá más. Aún demasiado lejos para identificarlos, pero vienen directos hacia nosotros. Samuel guardó la carpeta de la señora Ashford dentro de su camisa junto al documento del juez Ashford. No tenía sentido intentar ocultarlo ahora. Saben que estamos aquí. ¿Podemos escapar de ellos?, preguntó Ashke, mientras revisaba los cartuchos de su rifle. Crowfeather negó con la cabeza. No con los niños, no en este terreno. Pero no hace falta huir si somos astutos sobre dónde plantar cara, dijo el guerrero apache, y los condujo por una empinada senda entre enormes formaciones de piedra roja, siguiendo un paso que parecía existir por fe, más que por mapa. Detrás, la nube de polvo de los perseguidores se hizo más grande y definida caballería mezclada con jinetes civiles, todos moviéndose con la determinación sombría de hombres con orden de no dejar testigos. Crowfeather señaló un angosto desfiladero entre 2 mesetas gigantes. Charlie y yo solíamos cazar borregos cimarrón allí. Una entrada, una salida. Pero quien intente subir por ese paso quedará expuesto al fuego desde arriba. Samuel estudió el terreno con la mirada de quien ya había combatido incursiones apaches. Es defendible, pero si traen suficientes hombres solo tienen que esperar a que nos rindamos. No tenemos provisiones para un asedio. No las necesitaremos, dijo Ashke, comprendiendo el plan de Crowfeather. No pretendemos retener la posición para siempre. ¿Solo lo suficiente?, preguntó Samuel. ¿Lo suficiente para qué?, Crowfeather sonrió con dureza. Lo bastante para que los hombres del coronel Hartley cometan el error de atacar a un guerrero apache en territorio apache. Lo bastante para que corra la voz a la gente adecuada sobre tropas de caballería disfrazadas de guerreros nativos. Mientras subían hacia el desfiladero, Ashke empezó a comprender el alcance del plan de Crowfeather. Si lograban forzar un combate prolongado y armar suficiente ruido, más guerreros apaches vendrían a investigar. Y si esos guerreros hallan tropas de caballería pintadas y atacando a una mujer navaja y sus hijos, dijo ella. Estás intentando provocar una guerra.
Estoy intentando acabar con una, replicó Crowfeather. Durante 3 años el coronel Hartley ha usado falsas incursiones apaches para justificar el despojo de tierras y operaciones militares contra gente inocente. Ya es hora de que alguien le dé una verdadera incursión apache que le haga preocuparse. Llegaron al desfiladero justo cuando los primeros perseguidores entraron en rango de fusil. Desde su posición elevada, Ashke pudo distinguir al menos 15 hombres, una mezcla de soldados de caballería y pistoleros civiles, todos bien armados y dirigidos por un oficial al que no reconoció. Pero junto a ese oficial, cabalgaba un rostro que conocía de los carteles de "Se busca" y de las advertencias de María Sandoval. Josiah Turner murmuró al reconocer las facciones marcadas del más temido sicario del coronel Hartley. Han enviado al propio asesino. Samuel se acomodó tras una roca que le daba un ángulo perfecto de tiro hacia el sendero. Turner es buscado por asesinato en 3 territorios. Si está aquí significa que el coronel Hartley nos quiere muertos a cualquier precio. Crowfeather se apostó en el otro lado del desfiladero con su rifle de repetición listo. Que vengan. Esta tierra ya ha bebido la sangre de hombres mejores que ellos. El ataque llegó al ponerse el sol tal como Ashke había previsto. Los hombres de Turner intentaron forzar el angosto paso confiando en su número y en su poder de fuego para dominar a 3 defensores. Pero el desfiladero era tan estrecho que solo podían avanzar de 2 en 2, y las paredes rocosas brindaban un refugio perfecto para quienes disparaban desde arriba. El primer tiro de Samuel derribó al jinete de la vanguardia, haciendo que su caballo retrocediera relinchando. El segundo disparo de Crowfeather destrozó el hombro del hombre que venía detrás. En pocos minutos el paso quedó bloqueado por heridos y caballos aterrados, imposibilitando cualquier avance. «¡Retirada!», gritó Turner desde abajo. «Los esperaremos». Pero con la llegada de la noche, la espera empezó a favorecer a los defensores. Ashke contaba con agua y alimento para los bebés. Crowfeather conocía manantiales en la sierra, y Samuel tenía la experiencia suficiente en ese tipo de combates para economizar balas y disparar solo cuando era preciso. Más importante aún, el humo de sus rifles ya llamaba la atención de otras partes del territorio. Hacia la medianoche Ashke oyó el inconfundible sonido de caballos sin errar, moviéndose entre las rocas de arriba, exploradores apaches, atraídos por el tiroteo, y sorprendidos de ver tropas de caballería tan lejos de sus rutas habituales. Comenzó a entonar en voz baja un antiguo canto de guerra navajo que se extendía kilómetros en el aire frío de la montaña. «¿Qué haces?», preguntó Samuel. «Pidiendo ayuda», respondió ella, y dejando claro a los hombres de Turner que ya no luchan solo contra 3 personas. El amanecer trajo la confirmación de que la estrategia de Crowfeather funcionaba. Las rocas sobre el desfiladero se llenaron de guerreros apaches, y cada hora llegaban más. Los hombres de Turner se vieron rodeados por un enemigo invisible e ineludible. Atrapados en un cañón sin agua y sin modo de explicar su presencia a nativos cada vez más hostiles, Turner llamó Crowfeather a los sitiados. «Tienen una oportunidad para rendirse. Arrojen las armas y los dejaremos salir con vida». La respuesta del hombre marcado fue un disparo que retumbó en las paredes del cañón. «Vengan a quitárnoslas». Fue entonces cuando llegó el jefe Running Bear, con 40 guerreros montados cercando por completo la posición de Turner y dejando claro que las tropas de caballería estaban irremediablemente superadas. Los falsos invasores apaches habían caído en pleno territorio apache verdadero y ahora enfrentaban a los auténticos. «Última oportunidad», proclamó Running Bear en perfecto inglés. «Ríndanse ahora, o dejaremos sus huesos para los coyotes». Turner miró a sus hombres acorralados a los cañones de rifle apuntando desde cada dirección a los guerreros apaches que podían desaparecer entre las rocas como humo y reaparecer donde quisieran. Por primera vez, desde que Ashke supo de su existencia, el célebre asesino se mostró realmente asustado. «Nos rendimos», gritó al fin. «Pero esto no termina aquí. El coronel Hartley tiene recursos que ni imaginan». Running Bear avanzó hasta el desfiladero con el rostro cargado de desprecio. «El coronel Hartley ha robado tierras apaches y culpado a nuestros guerreros de los crímenes de los blancos. Debería haber previsto lo que ocurre cuando se enfrenta a la verdadera justicia apache». Mientras los hombres de Turner arrojaban sus armas, Ashke sintió que algo cambiaba en el aire de la montaña.
Los documentos escondidos en la camisa de Samuel bastaban para destruir la conspiración del coronel Hartley, pero además habían logrado forjar una alianza entre pueblos que fueron enemigos por generaciones. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Samuel mientras se preparaban para descender de su posición defensiva. Running Bear esbozó una sonrisa severa. Ahora llevaremos al señor Turner y a sus cómplices a Santa Fe junto con las pruebas del fraude de tierras del coronel Hartley. Es hora de que el gobierno territorial aprenda la diferencia entre incursiones apaches reales y las inventadas. Ashke miró al bebé que dormía plácido pese a los disparos, y el caos luego a Samuel, cuyo hombro herido no le impidió luchar a su lado cuando más importaba. Algo había cambiado entre ellos durante esa larga noche entre las rocas, algo que iba más allá del peligro compartido, o de una causa común. Los niños necesitarán un sitio seguro mientras todo esto se resuelve, dijo con cautela. Samuel le sostuvo la mirada con una mezcla de esperanza e incertidumbre. Conozco un lugar. Un rancho que probablemente deba ser devuelto a sus dueños legítimos, pero que podría servir como refugio temporal mientras se haga justicia. Mientras descendían del desfiladero escoltados por los guerreros del jefe Running Bear con sus prisioneros, Ashke se sorprendió tarareando una de las canciones de su abuela. No un canto de guerra esta vez, sino una vieja melodía sobre nuevos comienzos y promesas que se cumplen a través de las generaciones. La caravana que 3 días después avanzaba hacia Santa Fe habría sido impensable apenas una semana antes. Guerreros apaches cabalgando junto a una mujer navaja y un ranchero blanco escoltando a soldados de caballería y pistoleros civiles capturados mientras fingían ser asaltantes indígenas. El jefe Running Bear había insistido en vestir atuendo ceremonial completo, entendiendo que la apariencia contaría tanto como las pruebas al llegar a la capital territorial. Ashke cabalgaba cerca del frente con los bebés seguros en sus portabebés dormidos plácidamente, a pesar del largo viaje. Samuel se mantenía a su lado con la herida del hombro, empezando al fin a sanar gracias a los remedios de la abuela de Ashke y a su firme decisión de que la justicia prevaleciera. Detrás de ellos, Josiah Turner y sus hombres supervivientes cabalgaban con las manos atadas, los rostros sombríos ante la certeza de que los esperaba la cárcel o la horca. Turner no ha dicho una palabra desde que salimos del cañón, observó Samuel al coronar una loma que les ofrecía la primera vista de los edificios de adobe de Santa Fe extendidos en el valle. Los asesinos listos saben cuándo callar, respondió Ashke. Pero los tontos siempre creen que pueden hablar para librarse del castigo. Pronto sabremos de qué clase es Turner. El jefe Running Bear se acercó a ellos con gesto preocupado. Señales de humo en el sur, indicó señalando las columnas que se elevaban contra el cielo claro desde montañas lejanas. Son mensajeros apaches trayendo noticias de los asentamientos. El coronel Hartley ya sabe que venimos. Samuel contempló la capital territorial, notando la cantidad inusual de tropas de caballería en torno a los edificios de gobierno. Ha tenido 3 días para prepararse. Para ahora ya tendrá su historia lista y a sus aliados bien colocados. ¿Qué clase de historia puede explicar que tropas de caballería se disfracen de apaches?, preguntó Ashke. Running Bear esbozó una sonrisa dura. La misma clase de historia que se ha usado por 50 años para justificar el despojo de tierras indígenas. Dirá que Turner actuó sin órdenes, que los disfraces eran para infiltrarse en una auténtica partida apache, que cualquier prueba nuestra fue plantada por nativos hostiles para culpar a inocentes. Cuanto más se acercaban a Santa Fe, más claro quedaba que el coronel Hartley no había perdido el tiempo. Patrullas de caballería los interceptaron 2 veces antes de que entraran en la ciudad, exigiendo saber su propósito y examinando a los prisioneros con sospecha. La noticia de su llegada corría por delante como fuego en rastrojo, atrayendo a curiosos colonos y a funcionarios inquietos. El gobernador Wallace quiere verlos de inmediato, anunció el capitán Morrison, el mismo agente de la reserva que había traicionado al sobrino de Crowfeather. Su presencia al frente de la escolta oficial confirmaba lo que todos sospechaban: la corrupción penetraba hondo en el gobierno territorial. No lo dudo, respondió con calma Running Bear. Pero primero entregaremos a nuestros prisioneros al mariscal territorial, junto con las pruebas de sus crímenes. Después el gobernador podrá recibir a quien quiera. El rostro de Morrison se tiñó de rojo. No están en posición de imponer condiciones, jefe. Estos hombres son tropas de la caballería de los Estados Unidos, y ustedes los retienen ilegalmente. Samuel adelantó su caballo. Bajo su abrigo se veía claramente la carpeta de cuero que contenía el diario de la señora Ashford.
Estos hombres asesinaron a un juez federal y a su familia capitán. No creo que sus credenciales de caballería los protejan de cargos de traición y asesinato masivo. El mariscal territorial Henry Garrett era un hombre atrapado entre lealtades imposibles, el deber con la ley por un lado, y la presión política de hombres poderosos por el otro. Cuando la comitiva del jefe Running Bear llegó a su oficina, Garrett salió personalmente a recibirlos con el rostro curtido de quien esperaba ese momento con la misma intensidad con que lo temía. Jefe Running Bear, dijo Garrett con formalidad. Tengo entendido que trae acusaciones contra estos soldados de caballería. Traemos pruebas, corrigió Running Bear. Pruebas de fraude de tierras, asesinato y conspiración, para cometer traición contra el gobierno de los Estados Unidos. Que se presenten cargos dependerá de si la justicia territorial sigue significando algo en este lugar. Ashke desmontó con cuidado manteniendo a los niños cerca mientras Samuel la ayudaba a bajar. Alrededor una multitud de colonos, soldados y funcionarios se agolpaba para presenciar la escena con expresiones que iban de la simple curiosidad a la abierta hostilidad. Ella sentía el peso de esas miradas, algunas de las cuales la observaban como a un ser exótico, más que como a una persona en busca de justicia. Mariscal Garrett dijo. Samuel mostrando el diario de la señora Ashford y los documentos legales del juez. Estos papeles demuestran una conspiración para defraudar al gobierno federal de cientos de miles de acres de territorio indígena. Las personas responsables asesinaron al juez Marcus Ashford y a su familia para impedir que estas pruebas llegaran a Washington. Garrett recibió los documentos con las manos levemente temblorosas. A medida que los leía, su expresión se volvía cada vez más sombría. Son acusaciones muy graves, dijo al fin. Si son ciertas, implican a algunos de los hombres más poderosos del territorio, incluido el coronel Hartley, añadió Ashke, quien organizó falsas incursiones apaches para justificar el despojo de tierras que nunca estuvieron legalmente a la venta. Antes de que el mariscal Garrett pudiera responder, la multitud se abrió para dejar paso a un recién llegado, el propio coronel William Hartley, impecable en su uniforme de gala y escoltado por una docena de oficiales escogidos. A sus 62 años, Hartley conservaba la presencia de héroe de caballería que alguna vez tuvo, pero en sus ojos claros brillaba una frialdad depredadora que revelaba años de imponer su voluntad mediante la intimidación y la violencia. Mariscal Garrett saludó Hartley con la voz cultivada de quien está acostumbrado a mandar. Tengo entendido que ha habido cierta confusión sobre las recientes operaciones militares en territorio apache. No hay ninguna confusión, coronel, respondió Running Bear antes de que Garrett hablara. Sus hombres fueron sorprendidos con las manos en la masa, haciéndose pasar por guerreros apaches para realizar ataques que justificaran el robo de tierras en beneficio de sus socios civiles. El gesto de Hartley no cambió, pero en su mirada se encendió un destello gélido. Jefe Running Bear, ¿verdad? He oído de su fama de provocar disturbios entre las tribus pacíficas. Es lamentable que haya decidido aliarse con criminales conocidos y con indios hostiles. Samuel dio un paso al frente, apoyando la mano con naturalidad en el cinturón del revólver. Coronel está llamando criminal al juez Marcus Ashford, porque son sus pruebas las que presentamos. El juez Ashford murió en una trágica incursión apache, replicó Hartley con suavidad junto con su familia y otros viajeros inocentes. Es lamentable que algunos prefieran lucrar con esas tragedias inventando teorías de conspiración. Ashke observaba con atención el intercambio entre Hartley y sus oficiales, notando cómo varios evitaban mirarlo a los ojos cuando hablaba. Uno en particular, un teniente joven de mirada sincera y nerviosa, parecía cada vez más incómodo. Mariscal, dijo ella dirigiéndose a Garrett. Estamos preparados para presentar testimonio de varios testigos, pruebas físicas del lugar de la caravana, y documentación que demuestra la implicación del coronel Hartley en un fraude sistemático de tierras. ¿Está dispuesto a escuchar esas pruebas, o la influencia del coronel ya decidió el resultado de esta investigación? La pregunta quedó flotando en el aire como humo de disparo. Garrett miró alternativamente a Ashke y a Hartley, consciente de que sus próximas palabras definirían no solo este caso, sino su propio futuro en la justicia territorial. Se escucharán las pruebas, declaró por fin. Todas. En audiencia pública con un jurado completo de ciudadanos del territorio. La máscara de control civilizado de Hartley se resquebrajó un instante.
Mariscal, difícilmente es apropiado dar el mismo valor a la palabra de indios hostiles que al testimonio de oficiales del ejército de los Estados Unidos. El juez Ashford era juez federal de los Estados Unidos, respondió Samuel con frialdad. Su testimonio pesa más que el de cualquier oficial vivo o muerto. Esa misma noche, mientras Ashke y Samuel acomodaban a los bebés en una habitación de la pensión de María Sandoval, llegó un visitante inesperado. Era el teniente David Chun, el mismo joven nervioso que habían notado en la oficina del mariscal. Se presentó en la puerta con el sombrero en la mano y la culpa reflejada en el rostro. Señor, dijo con formalidad. Necesito hablar con ustedes sobre el coronel Hartley y lo que ocurrió con el juez Ashford. Samuel lo invitó a pasar observando cómo le temblaban las manos al aceptar una taza de café. ¿Qué quiere contarnos, teniente? Formaba parte de la escolta que debía llevar con seguridad al juez. Ashford hasta California, comenzó Chun, en un susurro. Eran órdenes oficiales del mando territorial firmadas por el propio coronel Hartley. Pero 3 días antes de la partida, esas órdenes cambiaron. Ashke alzó la vista mientras alimentaba a la pequeña Sara. ¿Cómo cambiaron? Se cancelaron por completo, respondió Chun. El coronel dijo que el juez Ashford había solicitado no tener escolta militar, que prefería viajar con una caravana civil por razones de seguridad. No tenía sentido, los jueces casi nunca rechazan protección de caballería en territorio peligroso. Samuel se inclinó hacia él. Cuestionó la orden. El rostro de Chun se tiñó de vergüenza. Debía hacerlo. Pero el coronel Hartley es conocido por arruinar la carrera de los oficiales que cuestionan sus decisiones. Me callé y supuse que sabía lo que hacía. ¿Cuándo supo que algo andaba mal?, preguntó Ashke con suavidad. Cuando Josiah Turner y sus hombres regresaron de lo que dijeron era una misión de reconocimiento en territorio apache. Se suponía que obtenían información sobre movimientos hostiles, pero volvieron con cabelleras y relatos de haber atacado una caravana. Turner lo contaba en el comedor de oficiales como si fuera una gran victoria, añadió con amargura. El semblante de Samuel se endureció. Describió un ataque a la caravana del juez Ashford. Describió un ataque a una caravana donde viajaba un juez federal, y su familia, confirmó Chun. Dijo que el coronel le había dado órdenes especiales para asegurarse de que nadie sobreviviera que pudiera informar sobre actividad indígena en la región. Al principio creí que hablaba de eliminar guerreros apaches, pero luego empezó a decir que se habían disfrazado de indios para que el asalto pareciera auténtico. Ashke sintió un escalofrío en el estómago. ¿Tienes prueba de esa conversación?, preguntó. El teniente Chun metió la mano en la chaqueta y sacó un pequeño cuaderno de cuero. Empecé a anotar todo lo que oí desde entonces, fechas, horas, nombres de testigos, dijo. Otros oficiales escucharon las historias de Turner, pero la mayoría o tenía miedo del coronel Hartley, o estaba implicada en sus planes y no habló. Samuel examinó el cuaderno atento a la letra cuidadosa y las entradas detalladas. Esto es una prueba demoledora, teniente. ¿Por qué nos lo trae a nosotros y no al mariscal Garrett? Porque el mariscal responde al gobernador Wallace y el gobernador debe su puesto a aliados políticos en Washington que han ganado con los negocios de Hartley, respondió Chun con amargura. La única forma de lograr justicia es asegurarse de que estas pruebas lleguen a gente que no pueda comprarse ni intimidarse, dijo Ashke con oscuro humor. Gente como nosotros. Gente como usted, asintió Chun. Una mujer medicina navaja, un ranchero honrado y guerreros apaches que no tienen nada que perder al sacar la verdad. Mientras el testimonio del teniente Chun se desarrollaba durante la hora siguiente, quedó al descubierto la magnitud completa de la conspiración del coronel Hartley. El fraude de tierras era solo una pieza de un plan mayor, que incluía derechos ferroviarios, concesiones mineras y contratos federales por millones de dólares. La investigación del juez Ashford amenazaba con sacar a la luz no solo la corrupción territorial, sino una red de hombres influyentes en Washington, que habían lucrado con el robo sistemático de territorios indígenas. Las falsas incursiones apaches cumplían múltiples funciones, explicó Chun, consultando su cuaderno. Justificaban operaciones militares que expulsaban a los indígenas de tierras valiosas, servían para eliminar testigos y molestos, y sostenían el apoyo público a políticas que favorecían el asentamiento blanco sobre los derechos indígenas. Samuel estudió un mapa que Chun había trazado con las ubicaciones de varias supuestas incursiones apaches en los últimos 3 años.
Cada ataque apuntó a tierras que luego fueron reclamadas por colonos vinculados a la red del coronel Hartley, o eliminó a personas que hacían preguntas incómodas sobre la propiedad, añadió Ashke. Como tu padre que intentaba devolver tierras robadas a sus legítimos dueños. Chun asintió con gravedad. El coronel consideró a Jacob Brooks una amenaza especial, porque siendo ranchero blanco con posición legal, podía impugnar los acuerdos fraudulentos. Si hubiera logrado restituir su rancho a la comunidad navaja, habría sentado un precedente capaz de desmantelar la conspiración. Por eso mataron al juez Ashford para frenar la investigación, y habrían matado a mi padre si hubiera vivido lo suficiente para presentar sus pruebas, concluyó Samuel. Aún planean matarlos, advirtió Chun. El coronel Hartley ha pasado la tarde reuniéndose con funcionarios territoriales, alegando que ustedes forman parte de un levantamiento indígena hostil para desestabilizar el gobierno. Está solicitando autorización para usar fuerza militar y restaurar el orden protegiendo a ciudadanos leales de violencia salvaje. Ashke notó al bebé moverse en su sueño como si percibiera la tensión. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó. Horas quizá menos, respondió Chun. El coronel planea montar otra falsa incursión apache esta noche, dirigida contra la pensión donde se alojan. Dirá que guerreros hostiles los mataron antes de que pudieran presentar sus pruebas, y a los supervivientes los desacreditarán como testigos traumatizados por la violencia indígena. Samuel se puso en pie y revisó sus armas. Entonces no esperamos a que venga él a buscarnos. Le llevamos la pelea a él. Como preguntó Ashke. Tiene todo un regimiento de caballería, pistoleros civiles y protección política, dijo Chun, esbozando por primera vez una sonrisa. Pero no tiene la autoridad moral del gobierno federal. Mañana llega en la diligencia un inspector federal enviado desde Denver por Washington para investigar irregularidades en la gestión territorial de tierras. Si conseguimos que Inspector Williams reciba sus pruebas antes de que Hartley lo silencie para siempre. La diligencia llega por la mañana, interrumpió Samuel. Solo tenemos que sobrevivir la noche. Ashke miró al bebé dormido en la cuna improvisada, y luego a los dos hombres que habían decidido arriesgarlo todo por justicia. Mi abuela decía que las batallas más duras no se libran con armas sino con la verdad. Esta noche sabremos si tenía razón. La noticia del ataque inminente se difundió entre la pequeña comunidad de autoridades honestas, colonos solidarios y aliados tribales de Santa Fe, más rápido de lo que Hartley habría imaginado. A medianoche, la pensión de María Sandoval quedó discretamente rodeada por defensores diversos guerreros, apaches leales a Running Bear, vaqueros mexicanos, que habían sufrido las políticas territoriales, y hasta algunos soldados de caballería cansados y hartos de los crímenes de sus mandos. El mariscal Garrett llegó poco antes del amanecer con el semblante grave pero resuelto. He sido relevado de mi cargo, anunció. El gobernador Wallace sostiene que ya no estoy en condiciones de mantener el orden en el territorio. Bienvenido al club, dijo Samuel con sequedad, mientras colocaba rifles en ventanas estratégicas. Al parecer ninguno de nosotros sirve para otra cosa que morir en silencio. Ashke pasó la noche tejiendo amuletos protectores y cantando las canciones que su abuela enseñó para tiempos de gran peligro. Los bebés permanecieron misteriosamente calmados, como si supieran que los adultos luchaban por su futuro, tanto como por la justicia. Vienen, informó uno de los exploradores de Running Bear, desde el tejado de la pensión. 50 hombres, quizá más. Soldados de caballería y pistoleros civiles armados para la guerra. La voz del coronel Hartley resonó con claridad en el aire previo al amanecer, mientras sus fuerzas rodeaban la pensión. Habla el coronel William Hartley, comandante de la Tercera Caballería Territorial. Están dando refugio a criminales peligrosos e indígenas hostiles que han cometido actos de guerra contra el gobierno de los Estados Unidos. Ríndanse de inmediato o enfrenten las consecuencias. Samuel apareció en la ventana principal con el diario de la señora Ashford bien visible en las manos. Coronel, tenemos pruebas de su participación en asesinato, fraude de tierras y traición. Entréguese para ser arrestado y quizá algunos de sus hombres vivan para ver el amanecer. Última advertencia, gritó Hartley. Dejen las armas y salgan con las manos en alto. La respuesta de Ashke fue comenzar a cantar no un canto de guerra esta vez, sino una de las antiguas melodías que invocaban a los espíritus de la tierra para que fueran testigos de la verdad y de la mentira. Su voz se extendió por la plaza,
y pronto se unieron otras voces apaches, navajas mexicanas, e incluso algunas blancas de gente que ya estaba harta de la justicia de frontera del coronel Hartley. Los primeros disparos estallaron justo cuando el sol asomaba sobre las montañas del este, tiñendo de oro y rojo los edificios de adobe de Santa Fe colores que recordaban a Ashke, las ceremonias de sanación más poderosas de su abuela. Pero la ceremonia de esa mañana trataba de algo más que de sanar, era por la justicia, la verdad, y el valor capaz de cambiar el curso mismo de la historia. Mientras las balas silbaban y el humo llenaba el aire, Ashke abrazó a los bebés y continuó su canto, su voz fundiéndose con los disparos de Samuel y los gritos de guerra de los guerreros apaches, en una sinfonía de resistencia destinada a resonar por generaciones. La batalla por la pensión de María Sandoval estalló con la violencia repentina de una tormenta veraniega, convirtiendo la apacible plaza en un campo de guerra en cuestión de segundos. Las fuerzas del coronel Hartley habían rodeado el edificio antes del amanecer, colocando tiradores en azoteas y tras carretas, mientras la caballería se preparaba para un asalto frontal, que no dejaría testigos de los fraudes de tierras ni de los jueces asesinados. Samuel se agazapó detrás de una mesa volcada cerca de la ventana, el rifle apuntando a la plaza, donde los hombres de Hartley avanzaban en formación militar. A su lado, Ashke entonaba los cantos protectores de su abuela y mantenía a los bebés tranquilos bajo el grueso mostrador de madera de María. El contraste entre las antiguas melodías navajas y el fuego moderno de los rifles creaba una atmósfera casi sobrenatural que inquietaba hasta a los soldados más curtidos. «Intentan forzar la puerta trasera», advirtió Running Bear desde su puesto junto a la cocina. Sus guerreros apaches habían tomado posiciones estratégicas en todo el edificio, y su conocimiento de la guerra de guerrillas resultaba invaluable en aquel espacio cerrado. 6 hombres con antorchas. Quieren quemarnos vivos. El teniente Chun, que había decidido luchar junto a aquellos a quienes intentó proteger, logró abatir a 2 de los incendiarios antes de que llegaran a la casa. «El coronel se está desesperando», gritó entre el tiroteo. «Sabe que el inspector federal llega en 3 horas». La misma María Sandoval demostró ser una defensora formidable, manejando una vieja carabina española con la destreza de quien ha sobrevivido a incursiones apaches bandidos mexicanos y operaciones de la caballería norteamericana. «Mi abuelo construyó esta casa para resistir», declaró con firmeza, mientras las balas destrozaban las ventanas. «Hará falta más que los soldaditos del coronel Hartley para derribarla». El primer gran asalto llegó cuando el sol estaba en lo alto, proyectando sombras agudas que dificultaban la puntería de ambos bandos. La caballería de Hartley cargó por el terreno abierto en una línea disciplinada, con sables relucientes, y el clásico grito de caballería, pero no contaban con la puntería mortal de los guerreros apaches que disparaban desde posiciones preparadas. Samuel miraba con asombro cómo los hombres de Running Bear parecían surgir de la nada, apareciendo en ventanas y puertas solo el tiempo necesario para disparar y volver a desaparecer. 3 soldados cayeron antes de llegar a la mitad del trayecto hacia la pensión, y los demás se replegaron rápidamente a la seguridad de los edificios cercanos. «Primera lección para quien combate a los apaches», dijo Running Bear con sombría satisfacción mientras recargaba su rifle. «Nunca ataques donde tu enemigo espera encontrarte». Pero el coronel Hartley llevaba 30 años combatiendo a guerreros apaches, y pronto adaptó sus tácticas. En vez de asaltos frontales, ordenó iniciar un asedio sistemático, usando la superioridad numérica para inmovilizar a los defensores, mientras sus tiradores abatían a cualquiera que se mostrara demasiado tiempo. El sonido de la diligencia que se acercaba provocó una pausa momentánea en el combate. Ambos bandos comprendieron que el inspector federal Williams llegaba puntualmente a pesar de la batalla que rugía en la plaza central de Santa Fe. El coronel Hartley enfrentaba una decisión terrible: continuar el asalto y arriesgarse a que un representante federal presenciara su uso de fuerza militar contra civiles, o suspender el ataque y permitir que sus enemigos entregaran las pruebas a alguien fuera de su influencia política. «Alto el fuego», ordenó su voz que retumbó por toda la plaza. «Todas las unidades cesen el fuego y retírense a posiciones defensivas». Samuel se asomó con cautela desde su puesto. Vio al coronel avanzar con paso decidido hacia el extremo de la plaza, donde la diligencia polvorienta se detenía frente al edificio del gobierno territorial. «Va a interceptar al inspector», dijo. «Intentará controlar la situación
antes de que Williams escuche nuestra versión. Ashke levantó la vista de consolar al pequeño James, que finalmente había empezado a llorar por el ruido y el caos. Entonces debemos llegar con el inspector Williams primero. Imposible, dijo el teniente Chun. Los hombres de Hartley nos tienen completamente rodeados. Cualquiera que intente salir de este edificio será abatido antes de dar 10 pasos. Pero Running Bear observaba la plaza con la mirada calculadora de un guerrero que había pasado décadas burlando fuerzas superiores. No es imposible, corrigió. Difícil sí, pero no imposible. Los apaches llevamos 50 años pasando entre posiciones de caballería. María Sandoval, que escuchaba la conversación mientras vigilaba por una ventana lateral, intervino en voz baja. Hay otra salida. Mi difunto esposo construyó un túnel desde el sótano hasta el subsuelo de la iglesia al otro lado de la plaza. Lo usamos durante los disturbios mexicanos de hace 20 años. Samuel la miró asombrado. Nunca mencionaste un túnel. Nunca habían necesitado escapar de una casa rodeada de caballería hostil, replicó María con sencillez. La entrada está detrás de los barriles de vino en mi sótano y sale dentro del confesionario del padre Miguel. Ashke tomó una decisión rápida. Samuel lleva los documentos del juez Ashford y el diario de la señora Ashford por el túnel. Debes entregarlos al inspector Williams antes de que Hartley envenene su mente con mentiras. No voy a dejarte aquí con los bebés, protestó Samuel. Debes hacerlo, insistió Ashke. Esos documentos son la única prueba que tenemos. Si algo les ocurre la muerte del juez, no significará nada, y estos niños nunca estarán a salvo de la conspiración de Hartley. Running Bear asintió con aprobación. La mujer habla con sabiduría. Además, los guerreros apaches sabemos defendernos mejor que un ranchero blanco. Protegeremos a ella y a los niños hasta que regreses con la autoridad federal. El sótano bajo la pensión de María Sandoval era un ejemplo de previsión fronteriza, muros de piedra gruesa capaces de detener balas, depósitos de comida y agua, para resistir un largo asedio, y pasadizos secretos pensados por una mujer acostumbrada a toda contingencia. Tal como María había descrito la entrada del túnel, estaba oculta tras barriles de vino y cerrada por una puerta de madera que parecía parte de la base. Samuel guardó los valiosos documentos dentro de su camisa y revisó por última vez su munición. Si los hombres de Hartley descubren el túnel antes de que llegue a la iglesia, empezó a decir. Entonces dispara y sigue corriendo, lo interrumpió Ashke. El inspector Williams debe recibir esas pruebas sin importar lo que nos pase. El teniente Chun se ofreció para acompañar a Samuel argumentando que su testimonio como oficial de caballería tendría más peso ante un inspector federal que la palabra de Samuel solo. Además, añadió con gravedad, si fallamos de todos modos, me espera un pelotón de fusilamiento por traición. Más vale que valga la pena. El túnel era angosto, apenas lo suficiente para arrastrarse y completamente oscuro salvo por la tenue luz de la lámpara de aceite de María. Samuel iba primero avanzando en silencio y atento a cualquier sonido que revelara que los hombres de Hartley habían descubierto la fuga. Detrás de él, el teniente Chun cargaba munición adicional y una copia de los documentos más importantes. 20 minutos de arrastre cuidadoso los llevaron al extremo que daba a la iglesia, donde se escuchaban los sonidos de la actividad matutina. El padre Miguel oficiaba las oraciones del alba, aparentemente ajeno a que una batalla ardía al otro lado de la plaza. Samuel empujó con cuidado el panel de madera que ocultaba la salida y se encontró mirando hacia el interior del confesionario. Santa María, murmuró el sacerdote en español sobresaltado. ¿Quién habla desde el suelo de mi confesionario? Amigos que necesitan su ayuda, respondió Samuel saliendo del túnel con el teniente Chun detrás. Hay un inspector federal en el pueblo que debe ver las pruebas de los crímenes del coronel Hartley. El padre Miguel, con 30 años sirviendo a la gente de Santa Fe, conocía bien la llamada justicia de Hartley y comprendió al instante. El inspector Williams se reúne con las autoridades territoriales en la oficina del gobernador Wallace, informó. Pero los hombres de Hartley vigilan cada acceso al edificio de gobierno. ¿Hay otra entrada?, preguntó el teniente Chun. El sacerdote sonrió con seriedad. Hijo, llevo décadas entrando en ese edificio para escuchar confesiones de políticos con culpas. Síganme. El inspector Williams resultó ser un hombre menudo y meticuloso, con la aguda inteligencia que lo hacía valioso a los funcionarios federales, empeñados en erradicar la corrupción en los gobiernos territoriales. Cuando Samuel y el teniente Chun
irrumpieron en la oficina del gobernador Wallace por la puerta privada que el padre Miguel les había indicado. Williams ya interrogaba al gobernador sobre irregularidades en los registros de tierras. Inspector Williams anunció, Samuel mostrando los documentos del juez Ashford. Tengo pruebas de fraude sistemático de tierras, asesinatos y conspiración que involucran al coronel Hartley y a varios funcionarios territoriales. El coronel Hartley, que permanecía sentado con calma en la oficina del gobernador, se puso de pie con la furia contenida de un hombre que ve desmoronarse sus planes. Inspector, estos hombres son criminales peligrosos que han difundido mentiras sobre operaciones militares legítimas. Entonces, no tendrá inconveniente en que examine sus pruebas, respondió Williams con frialdad recibiendo los documentos de Samuel. Mientras leía, su rostro se fue tornando cada vez más serio. El sello oficial del juez Ashford, el diario minucioso de la señora Ashford, fotografías de reuniones en las oficinas de tierras. Enumeró dejando claro que entendía la magnitud del caso. Esto parece muy completo, dijo el teniente Chun, adelantándose. Señor, puedo aportar más testimonio sobre la participación del coronel Hartley en los asesinatos. Escuché conversaciones entre el coronel y Josiah Turner acerca de eliminar testigos de su conspiración de fraude de tierras. El gobernador Wallace se iba poniendo cada vez más pálido al comprender el alcance de las pruebas presentadas. Inspector, ¿no pretenderá usted dar más crédito a indios hostiles y soldados descontentos que a respetados funcionarios territoriales? Pienso seguir las pruebas a donde me lleven, respondió Williams. Y estas pruebas indican que el juez Marcus Ashford fue asesinado para impedir que su investigación llegara a las autoridades federales. El coronel Hartley hizo su última jugada. Sacó su revólver y lo apuntó contra el inspector Williams. He pasado 30 años construyendo este territorio, llevando la civilización a tierras salvajes. No permitiré que burócratas de Washington destruyan todo lo que he logrado basándose en documentos falsos y mentiras de indios. Pero Hartley subestimó los reflejos y el valor moral del teniente Chun. El joven oficial se lanzó contra su superior antes de que pudiera disparar, derribándolos a ambos sobre el escritorio del gobernador Wallace. En la confusión, Samuel logró desarmar al coronel, mientras el padre Miguel bloqueaba la puerta para impedir que los hombres de Hartley interfirieran. Coronel William Hartley dijo con solemnidad, el inspector Williams queda arrestado por conspiración, asesinato y traición contra el gobierno de los Estados Unidos. Con Hartley bajo custodia federal y su red criminal expuesta, el sitio a la pensión de María Sandoval se desmoronó tan rápido como había comenzado. Los pistoleros civiles de Hartley se esfumaron en el desierto rehusando enfrentar cargos federales, mientras muchos de sus soldados de caballería se rendían al teniente Chun, ascendido a capitán, por autoridad de emergencia del inspector Williams. Samuel cruzó la plaza corriendo hacia la pensión con el corazón encogido ante la posibilidad de hallar a Ashke y a los niños entre las víctimas de la batalla matutina. Pero al irrumpir por la puerta principal, los encontró sanos y salvos Ashke, sentada con serenidad en su silla, todavía entonando cantos de protección. La pequeña Sarah dormía apacible en sus brazos, y el bebé James jugaba con un caballito de madera que Running Bear le había tallado. Se acabó, anunció Samuel abrazando a Ashke y a los niños. Hartley está arrestado. La conspiración quedó al descubierto y el inspector Williams asume el control del gobierno territorial, hasta que Washington envíe reemplazos permanentes. Running Bear salió de su posición defensiva con una expresión de satisfacción. Bien. Tal vez ahora el pueblo apache deje de cargar con la culpa de los crímenes de los blancos. María Sandoval comenzó a evaluar los daños en su pensión, murmurando en español sobre el costo de reponer ventanas destrozadas y muebles agujereados por las balas. Pero en su voz se notaba un orgullo sereno. Una vez más, su casa había servido de refugio para la justicia. ¿Qué pasará ahora con los niños?, preguntó Ashke mirando el rostro tranquilo de la pequeña Sarah. El inspector Williams, que había acudido para asegurar su protección, oyó la pregunta. El testamento del juez Ashford nombra a su hermano en California como tutor de los pequeños, explicó. Pero dadas las circunstancias, habrá que emprender un largo proceso legal para resolver la custodia y garantizar que su herencia quede a salvo de los hombres que asesinaron a sus padres. Samuel miró a Ashke, luego a los bebés que los habían unido, y nuevamente a la mujer que le salvó la vida, y le ayudó a descubrir la verdad sobre el legado de su padre. Eso puede tardar meses, quizá años, admitió Williams.
Los tribunales federales avanzan despacio, sobre todo en casos con tanta corrupción política. Ashke tomó su decisión con la misma calma firme que la había guiado durante toda la travesía. Entonces se quedarán con nosotros hasta que todo se resuelva. Han pasado por demasiadas pérdidas. Ahora necesitan estabilidad, seguridad y cariño. Con nosotros, repitió Samuel dejando asomar una chispa de esperanza en su voz. Ashke sostuvo su mirada con un calor y una certeza que él apenas se atrevía a esperar. Mi abuela siempre decía que las familias se forman tanto por elección como por sangre. Y tú, Samuel Brooks, has demostrado ser digno de esa elección. Running Bear sonrió ante el intercambio, comprendiendo el lazo nacido entre guerreros que habían peleado codo a codo por la justicia. El pueblo apache tiene un dicho: quienes enfrentan la muerte juntos quedan unidos por algo más fuerte que las palabras. Ustedes la enfrentaron muchas veces. Al caer la tarde sobre Santa Fe, y mientras la capital territorial recuperaba la calma tras el drama de la mañana, Samuel se encontró de pie en la plaza donde había pensado morir defendiendo a personas casi desconocidas. Ahora esas mismas personas se sentían como familia Ashke, con su fuerza serena y sabiduría ancestral, los niños que encarnaban la esperanza de un futuro más justo, y Running Bear, con sus guerreros, prueba de que antiguos enemigos podían volverse aliados cuando la verdad estaba en juego. Mi padre estaría orgulloso, dijo Samuel, contemplando a Ashke cantar nanas para el pequeño James mientras Sara dormía feliz en una cuna que María había sacado de sus inagotables reservas. Cumplió su promesa a mi abuela, respondió Ashke, aunque tardó una generación en hacerlo. Ahora te toca cumplir la tuya. ¿Cuál promesa?, preguntó él. Ashke lo miró con ojos que reflejaban a un tiempo la luz del fuego y de las estrellas. La promesa de construir algo mejor que lo que hubo antes. De criar a estos niños en un mundo donde apaches navajos y familias blancas puedan vivir en paz. De usar la tierra de tu padre para sanar, no para dividir. Samuel se arrodilló junto a su silla y le tomó la mano. No puedo hacerlo solo. No estarás solo, respondió ella con sencillez. Los cantos de mi abuela hablan de promesas que viajan a través de las generaciones de deudas que pagan hijos aún no nacidos. Pero también hablan del amor que crece cuando dos personas permanecen unidas, mientras el mundo intenta separarlas. Afuera el viento del desierto traía el aroma de la salvia y el pino, y el canto de los pájaros nocturnos se extendía a lo lejos, junto con la promesa de lluvia de las nubes que se formaban en las montañas lejanas. Dentro, una mujer navajo y un ranchero blanco permanecían junto a los niños que habían jurado proteger, planeando un futuro que honraría el pasado, y al mismo tiempo levantaría algo totalmente nuevo. El día siguiente traería retos distintos: juicios, la reconstrucción de las relaciones dañadas entre pueblos originarios y gobierno territorial, y la tarea de crear la sociedad justa que el juez Ashford había soñado antes de morir. Pero esa noche, a la luz del fuego en la chimenea de la casa de María Sandoval, rodeado de amigos convertidos en familia y de niños que simbolizaban la esperanza, Samuel Brooks comprendió al fin lo que su padre había querido enseñarle durante 27 años, sobre promesas, deudas, y ese tipo de amor capaz de transformar el mundo. La ceremonia tuvo lugar al amanecer en la mesa que dominaba lo que alguna vez fuera el rancho de Jacob Brooks, y que ahora se transformaba en algo nuevo, un lugar donde familias navajo recuperaban derechos de pastoreo ancestral, mientras trabajaban junto a colonos que habían elegido la cooperación en vez de la conquista. Ashke estaba al lado de Samuel, vestida con el traje de boda tradicional que su abuela había usado 60 años antes, un blanco de algodón adornado con turquesas y plata que atrapaba la luz de la mañana como si fueran estrellas. El pequeño James, ya un robusto niño de 18 meses, se aferraba a la pierna de Samuel, balbuceando una mezcla de palabras en inglés y navajo que divertía a la multitud diversa de guerreros apaches, funcionarios territoriales y familias rancheras reunidas para presenciar esa unión sin precedentes. Sara, que caminaba segura pese a la leve torcedura que le dejó su antigua lesión, llevaba flores silvestres que Running Bear le había enseñado a trenzar en guirnaldas. Queridos hermanos, comenzó el padre Miguel, quien aceptó oficiar un rito que combinaba tradiciones católicas con costumbres navajo, de una forma que escandalizaría a las autoridades eclesiásticas, pero que reflejaba perfectamente el nuevo mundo que nacía en el territorio de Nuevo México. Nos reunimos esta mañana para ser testigos de la unión de dos vidas, ya ligadas por el valor, el sacrificio y el amor.
El inspector Williams, que se había quedado en el territorio para supervisar los complejos procesos legales derivados de la conspiración del coronel Hartley, fue el padrino de Samuel, junto al teniente ahora capitán Chun, comandante de una unidad de caballería reformada y dedicada a proteger, no a perseguir a los pueblos originarios. En el lado de Ashki, María Sandoval fue la madrina de honor, mientras que Running Bear representó a la nación apache, que se había vuelto aliada inesperada en la lucha por la justicia. La boda fue sencilla, pero profunda, realizada en 3 idiomas y con costumbres que hablaban de la fusión de culturas que poco a poco reemplazaba la violencia y la desconfianza de décadas pasadas. Cuando Samuel y Ashki intercambiaron votos, lo hicieron no solo como individuos, sino como representantes de pueblos que aprendían a compartir una misma tierra sagrada. «Te tomo como mi esposa», dijo Samuel, en un cuidadoso navajo que llevaba meses practicando no solo para mí, sino por los hijos que criaremos juntos y la tierra que sanaremos juntos. «Te tomo como mi esposo», respondió Ashki en un inglés que mantenía la musicalidad de su lengua materna. «No solo para esta vida, sino para todas las que crecerán de las semillas que plantemos hoy». La resolución legal de la custodia de James y Sarah Ashford había tomado 8 meses de juicios federales, y el resultado sorprendió a todos. El hermano del juez Ashford en California, que al principio reclamaba su derecho de tutela tras visitar el rancho y ver el bienestar de los niños, propuso un acuerdo que honraba tanto los lazos de sangre como los nacidos de la adversidad compartida. «Estos niños han encontrado su hogar», declaró el tío Thomas Ashford en la audiencia final. «Mi hermano y su esposa querrían que crecieran con personas que comprendan el valor de la justicia y la importancia de defender lo correcto. Mantendré mi tutela legal para proteger su herencia, pero su cuidado diario debe quedarse con quienes ya demostraron que darían la vida por ellos». La herencia sirvió de base para convertir el rancho en algo sin precedente en la historia territorial, una empresa cooperativa, donde las familias navajo podían pastorear ovejas y cultivar según sus costumbres en tierras que legalmente pertenecían a los niños Ashford, pero administradas con principios que respetaban tanto los derechos de propiedad como las tradiciones de uso colectivo. James, que ya llamaba a Samuel, papá Sam, y a Ashki, mamá Ashki, había desarrollado una asombrosa facilidad para comunicarse con los animales, recordando las historias sobre niños tocados por espíritus antiguos. Sarah, cuya leve cojera nunca la detenía, mostraba un don especial para los idiomas, y se había vuelto la traductora natural entre las familias navajo, apaches y angloparlantes que trabajaban en el rancho. «Están creciendo en un mundo que hace 2 años apenas podíamos imaginar», comentó Samuel al ver a los niños jugar con un grupo mixto de pequeños navajo, apaches y blancos, cuyos padres aprendían a ver la humanidad compartida antes que las diferencias raciales. El rancho Brooks se había convertido en modelo de desarrollo territorial que respetaba tanto el progreso como la tradición, donde Jacob Brooks había vivido atormentado por poseer tierras robadas. Su hijo ahora dirigía una comunidad próspera que mostraba cómo los derechos de propiedad podían convivir con la soberanía tribal. La casa principal había sido ampliada para incluir alojamientos para los trabajadores de temporada y los ancianos de las tribus que venían de visita. Se levantaron nuevas construcciones que combinaban técnicas de adobe y carpintería de frontera para alojar a familias de distintos orígenes. El papel de Ashki como curandera y guía espiritual del rancho atraía a personas de cientos de kilómetros en busca de sanación y de consejo para conciliar las costumbres ancestrales con la vida moderna. Los cantos de su abuela, que antes entonaba solo en silencio, ahora llenaban las noches, mientras niños y adultos de varios pueblos aprendían melodías que hablaban de armonía entre la gente y la naturaleza. «Mi abuela diría que así debía ser desde siempre», comentó Ashki a Samuel mientras trazaban surcos para mejorar las cosechas sin dañar la tierra. Diferentes personas compartiendo la misma tierra, cada quien aportando lo mejor de su saber. El éxito económico de su modelo cooperativo había llamado la atención de funcionarios federales interesados en promover un desarrollo territorial que no destruyera las culturas indígenas. 3 ranchos más en el territorio ya habían adoptado acuerdos parecidos, creando una red de comunidades donde antiguos enemigos se convertían en aliados para construir una prosperidad duradera. Samuel descubrió que el esmero de su padre en cuidar la tierra había conservado los manantiales y la fertilidad del suelo
lo que hacía posibles esas prácticas agrícolas compartidas. Él lo sabía, dijo Samuel con certeza. De algún modo presentía que estas tierras sostendrían mucho más que una sola familia ganadera. La fiesta posterior a la ceremonia reflejó esa fusión de culturas que se volvía el sello del rancho. Tambores apaches acompañaban a guitarristas mexicanos, mientras mujeres navajo enseñaban sus técnicas de tejido a esposas de colonos deseosas de aprender. Niños que antes se habrían visto como rivales jugaban juntos en competencias que mezclaban costumbres de distintos pueblos. El capitán Chun, cuyo testimonio fue decisivo para condenar al coronel Hartley a 20 años de prisión federal, alzó su copa para brindar a Samuel y Ashki Brooks, que han demostrado que algunas promesas son tan fuertes, que cruzan generaciones, y que algunos amores son lo bastante poderosos para cerrar viejas heridas. El inspector Williams, que pronto regresaría a Washington, con propuestas de reforma de políticas territoriales, basadas en lo que había visto en el rancho, ofreció su reflexión. Este matrimonio representa algo más que la unión de dos personas. Es un símbolo de lo que puede ser el desarrollo de estas tierras, si elegimos la cooperación en lugar de la conquista. El mensaje de Running Bear fue más breve, pero igual de profundo. Los apaches decimos que cuando los enemigos se vuelven familia, la tierra misma se alegra. Hoy la tierra celebra. María Sandoval, siempre práctica, trajo a todos de vuelta al momento presente. Basta de discursos. La gente necesita comer, y no pasé 3 días cocinando para que la comida se enfríe mientras los políticos sueltan palabras bonitas, mientras la celebración continuaba al anochecer. Ashki y Samuel se apartaron un momento mirando a su gran familia de sangre, hijos adoptados y aliados elegidos, que creaban nuevas tradiciones al compartir comida, música y relatos. Los pequeños, que ya no eran bebés, sino niños seguros de sí, se habían quedado dormidos en un montón de mantas custodiados por mayores que se autoproclamaron guardianes. «Hay algo que debo decirte», susurró Ashki, posando la mano en su vientre de una forma que hizo que el corazón de Samuel latiera con asombro y alegría. «¿Estás segura?», preguntó él, apenas atreviéndose a creer lo que aquella caricia anunciaba. «Tan segura como la noche en que te encontré herido en mi cañón», respondió ella con la calma que guiaba sus grandes decisiones. «Mis cantos hablan de hijos que eligen su propio momento para llegar, que esperan a que el mundo esté listo para recibirlos». Samuel la estrechó entre sus brazos abrumado, al comprender que su familia pronto crecería con un hijo nacido en el mundo de paz, que ellos habían defendido, no en el violento que heredaron. ¿Cuándo quiso saber él? «En primavera», contestó Ashki, «cuando florezcan los desiertos y las ovejas tengan sus crías, cuando todo renazca». Como si su charla lo hubiera llamado James, aún algo inseguro en sus pasos pero decidido a explorar, alzó los brazos pidiendo que lo cargaran. Sara, más cauta, pero igual de cariñosa, se recargó en las piernas de Ashki, tarareando un fragmento de los cantos que estaba aprendiendo. «¿Les contarás la historia de sus padres?», preguntó Samuel, observando a los niños que los habían unido y pensando cómo explicarles la compleja historia que marcó sus vidas. «Cuando sean lo bastante grandes para entender», respondió Ashki. «Les diré que sus padres murieron luchando por la justicia, que fueron tan amados que inspiraron a desconocidos a arriesgarlo todo para protegerlos, y que a veces el mayor regalo para un hijo es darle la oportunidad de crecer en un mundo mejor que el que recibimos». Cuando los últimos invitados se despidieron y el rancho recuperó su calma, Samuel y Ashki se quedaron juntos en el pórtico de la casa que Jacob Brooks había levantado con sus propias manos, pero que nunca sintió suya. Ahora ese hogar albergaba a varias generaciones y culturas, con muros que daban cobijo no solo a una familia, sino a una visión de convivencia basada en la confianza. «Tu padre cumplió la promesa que hizo a mi abuela», dijo Ashki, contemplando las estrellas que encendían el cielo del desierto. «Ahora nosotros cumplimos la nuestra para él y para los niños que crecerán aquí». Samuel recordó la carta que encontraron entre los papeles de su padre tras concluir los trámites legales, dirigida al hijo que espero sea más sabio que yo, donde Jacob Brooks explicaba su largo esfuerzo por devolver las tierras robadas sin despojar a las familias inocentes que habían forjado su vida en ellas. «Él sabía que este día llegaría», dijo Samuel con asombro. De algún modo presentía que el amor podía lograr lo que las leyes y la política jamás alcanzarían. Ashki empezó a tararear uno de los cantos de su abuela, no de sanación, ni de guerra, ni de duelo,
sino uno de esos raros cantos reservados para los momentos en que el mundo se alinea con antiguas promesas y propósitos sagrados. Su voz se extendió por el paisaje iluminado por la luna, bendiciendo la tierra que había sido testigo de tanta violencia y que ahora se entregaba a la paz. A lo lejos los coyotes entonaron sus propios cantos ancestrales, y en algún punto de la oscuridad, las aves nocturnas se llamaban unas a otras a través de distancias que ya no parecían tan grandes como antes. El desierto que a Ashki le había parecido tan vacío y hostil cuando vivía sola, ahora se sentía lleno de vida y de promesas, listo para cuidar no solo a los hijos que ellos estaban criando, sino también a los hijos de esos hijos, en un mundo donde distintos pueblos pudieran compartir la misma tierra sagrada. «Bienvenido a casa», susurró Ashki al pequeño que crecía en su vientre, a los niños que dormían en la casa detrás de ellos, al hombre cuyo amor le había enseñado que una familia puede elegirse tanto como nacer, y a la propia tierra, que había esperado con paciencia, a personas sabias, que supieran habitarla con respeto, en lugar de dominarla.